Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme y bienvenido a la familia. Aquí encontrarás las mejores recomendaciones de series turcas, análisis profundos, chismecitos jugosos y todo lo que necesitas saber para estar al día con el mundo de las telenovelas turcas que tanto amamos. Y hablando de lo que amamos, hoy tengo algo realmente especial preparado para ustedes. Vamos a sumergirnos en el futuro en el año 2025 para descubrir esas series turcas que, créanme, van a dar mucho de qué hablar. Pero no solo eso, vamos a ir más allá de los trailers y la sinopsis. Hoy les voy a revelar secretos, detalles ocultos y los rumores más jugosos que nadie más te contará sobre estas producciones. Prepárense porque vamos a destapar lo que se esconde detrás de cámaras y las posibles sorpresas que nos deparan estas series imperdibles. Antes de que empecemos a desvelar estos secretos, quiero pedirte un pequeño favor. Si te gusta el contenido que hago y te emociona tanto como a mí el mundo de las series turcas, no olvides suscribirte al canal. Así no te perderás ningún vídeo nuevo, podrás activar la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en enterarte de todas las novedades. Además, suscribirte me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo pienses más y forma parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el universo de las series turcas del 2025. Y la primera serie de la que quiero hablarles es, sin duda, una de las más esperadas, Sombras del Bósforo. Esta producción promete ser un thriller psicológico con toques de drama romántico, ambientado en la mágica Estambul. La trama gira en torno a una joven y talentosa pintora que, tras sufrir un accidente que le causa amnesia parcial, regresa a la casa de su infancia, una mansión antigua con una historia oscura y llena de secretos. A medida que intenta recuperar sus recuerdos, descubre que su familia está envuelta en una red de mentiras, traiciones y crímenes sin resolver. Pero aquí viene el secreto que nadie te cuenta. Se rumorea que la inspiración para esta serie proviene de un hecho real ocurrido en Estambul hace varias décadas. Al parecer, la familia propietaria de la mansión donde se filmó la serie se negó inicialmente a permitir el rodaje, ya que temían que se revelaran secretos que preferían mantener ocultos. Después de largas negociaciones y la promesa de modificar algunos detalles de la historia, finalmente accedieron. Pero lo interesante es que durante el rodaje, el equipo de producción encontró una serie de objetos antiguos y documentos que confirmaban la existencia de algunos de los eventos que se narran en la serie. Imagínense la tensión y el misterio que rodea esta producción. Además, se dice que la actriz principal, una joven promesa del cine turco, experimentó sucesos extraños durante la filmación, como escuchar voces y sentir presencias en la mansión. Escalofriante. Profundicemos un poco más en Sombras del Bósforo. La serie no solo se centra en el misterio de la amnesia de la protagonista, Elif, sino también en la intrincada dinámica familiar. Su padre, un reconocido empresario con una fachada impecable, esconde oscuros secretos relacionados con su pasado y los negocios familiares. Su hermano, un hombre atormentado por sus propios demonios, parece saber más de lo que dice, pero se niega a revelar la verdad por miedo a las consecuencias. Y su madre, una mujer aparentemente frágil y sumisa, guarda en su corazón el peso de una vida llena de dolor y arrepentimiento. La serie explora temas como la memoria, la identidad, el trauma y el poder de la verdad. Elif, en su búsqueda por recuperar sus recuerdos, se enfrenta a un laberinto de engaños y manipulaciones, donde nadie es quien parece ser. A medida que se acerca a la verdad, su vida corre peligro, ya que hay quienes están dispuestos a todo para proteger los secretos de la familia. La ambientación de la serie es otro de sus puntos fuertes. La mansión, con su arquitectura imponente y sus rincones oscuros, se convierte en un personaje más de la historia. Cada habitación, cada pasillo, guarda un eco del pasado, un vestigio de los eventos trágicos que marcaron a la familia. Los exteriores, con la belleza del Bósforo como telón de fondo, contrastan con la oscuridad que se esconde en el interior de la mansión, creando una atmósfera inquietante y cautivadora. La banda sonora original, compuesta por instrumentos tradicionales turcos y melodías modernas, acentúa la tensión y el misterio de la serie. Los efectos visuales, sutiles pero impactantes, contribuyen a crear una atmósfera onírica y perturbadora, donde la realidad se confunde con la fantasía. Se ha filtrado información sobre algunos giros inesperados en la trama. Al parecer, el accidente que provocó la amnesia de Elif no fue un simple accidente, sino un intento de asesinato.
Y el verdadero culpable no es quien todos creen. Además, se rumorea que la protagonista tiene un vínculo especial con la mansión, un don que le permite conectar con el pasado y descubrir los secretos que se esconden en sus paredes. Los fans están especulando sobre el final de la serie. Algunos creen que Elif logrará recuperar sus recuerdos y desentrañar la verdad, llevando a los culpables ante la justicia. Otros temen que la verdad sea demasiado dolorosa y que la protagonista termine sucumbiendo a la oscuridad que la rodea. Lo que sí está claro es que Sombras del Bósforo promete ser una serie llena de suspense, drama y romance, que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer hasta el último episodio. La siguiente serie que quiero recomendarles es El legado de la luna. Esta producción se aleja un poco del drama urbano y nos transporta a un pueblo remoto en la región de Capadocia, conocido por sus paisajes lunares y su rica historia. La serie narra la historia de un joven arqueólogo que descubre una antigua profecía que anuncia el regreso de una fuerza maligna que amenaza con destruir el mundo. Para evitarlo deberá unir fuerzas con una misteriosa mujer que posee habilidades especiales y que está conectada con las antiguas civilizaciones que habitaron la región. Lo que nadie te cuenta sobre esta serie es que el equipo de producción contó con la asesoría de expertos en historia, arqueología y mitología turca para garantizar la autenticidad de la trama y los detalles de la escenografía. Además, se utilizaron efectos especiales de última generación para recrear los paisajes mágicos de Capadocia y los eventos sobrenaturales que se narran en la serie. Se dice que la banda sonora original, compuesta por un reconocido músico turco, es simplemente espectacular y te transportará a un mundo de fantasía y misterio. Y hablando de misterio, se rumorea que la actriz que interpreta a la misteriosa mujer que posee habilidades especiales, proviene de una familia con una larga tradición de chamanes y curanderos. Increíble. El legado de la luna no es solo una serie de aventuras y fantasía, sino también una reflexión sobre la importancia de preservar la historia y la cultura de los pueblos antiguos. La serie explora temas como la conexión entre el hombre y la naturaleza, el poder de la fe y la lucha entre el bien y el mal. El protagonista, Deniz, es un joven arqueólogo apasionado por su trabajo, que se ve envuelto en una aventura que cambiará su vida para siempre. Su escepticismo inicial se transforma en asombro y admiración a medida que descubre los secretos que esconde la región de Capadocia. La misteriosa mujer, Aise, es un personaje enigmático y poderoso, que guarda un vínculo especial con la tierra y sus ancestros. Sus habilidades especiales son clave para detener la fuerza maligna que amenaza con destruir el mundo. La serie cuenta con un elenco de personajes secundarios entrañables y complejos, que aportan humor, drama y emoción a la historia. El anciano sabio del pueblo, el amigo fiel del protagonista, la rival envidiosa, todos ellos contribuyen a crear un universo rico y fascinante. La escenografía es impresionante. Los paisajes lunares de Capadocia, con sus formaciones rocosas caprichosas y sus ciudades subterráneas, se convierten en un escenario perfecto para una historia de fantasía y aventura. Los efectos especiales, de última generación, dan vida a los seres sobrenaturales y los eventos mágicos que se narran en la serie. La banda sonora original, compuesta por instrumentos tradicionales turcos y melodías épicas, acentúa la atmósfera mágica y misteriosa de la serie. La fotografía, cuidada al detalle, captura la belleza de los paisajes de Capadocia y la intensidad de las emociones de los personajes. Se ha filtrado información sobre algunos de los secretos que esconde la profecía. Al parecer, la fuerza maligna que amenaza con destruir el mundo no es un simple demonio, sino una antigua entidad que busca venganza por una traición cometida hace siglos. Y la única forma de detenerla es encontrar un antiguo artefacto mágico que se encuentra oculto en una de las ciudades subterráneas de Capadocia. Los fans están especulando sobre el final de la serie. Algunos creen que Deniz y Aise lograrán encontrar el artefacto y detener la fuerza maligna, salvando al mundo de la destrucción. Otros temen que la fuerza maligna sea demasiado poderosa y que los protagonistas tengan que hacer un sacrificio para lograr la victoria. Lo que sí está claro es que El legado de la luna promete ser una serie llena de aventuras, fantasía y emoción, que te transportará a un mundo mágico y te hará reflexionar sobre la importancia de preservar la historia y la cultura de los pueblos antiguos. Ahora, si lo tuyo son las historias de amor apasionadas y los dramas familiares, no te puedes perder Entre el fuego y la ceniza. Esta serie narra la historia de dos familias rivales que se ven obligadas a unirse a través de un matrimonio arreglado. Sin embargo, lo que comienza como una simple alianza por conveniencia, se transforma en una historia de amor prohibido, traición y venganza.
Los protagonistas, dos jóvenes de carácter fuerte y personalidades opuestas, deberán luchar contra sus propios sentimientos y contra las presiones de sus familias para encontrar la felicidad. El secreto que nadie te cuenta sobre esta serie es que los actores principales, dos de los galanes más cotizados del momento en Turquía, no se llevaban nada bien fuera de cámaras. Se dice que existía una fuerte competencia entre ellos y que sus constantes discusiones llegaron a generar tensión en el set de grabación. Sin embargo, a pesar de sus diferencias personales, ambos lograron ofrecer interpretaciones magistrales y crear una química innegable en pantalla. Eso es profesionalismo. Además, se rumorea que la serie contará con escenas de alto voltaje y momentos muy íntimos entre los protagonistas, lo que seguramente la convertirá en un éxito de audiencia. Y para los amantes de la moda, los vestuarios de la serie son simplemente espectaculares y reflejan a la perfección el lujo y la elegancia de la alta sociedad turca. Profundicemos en los personajes de Entre el fuego y la ceniza. Cem, el protagonista masculino, es un hombre de negocios ambicioso y despiadado, que está dispuesto a todo para proteger a su familia y asegurar su éxito. Sin embargo, detrás de su fachada fría y calculadora, se esconde un corazón vulnerable y un anhelo de amor verdadero. Leyla, la protagonista femenina, es una joven inteligente y rebelde, que se niega a ser una simple marioneta en manos de su familia. Su espíritu libre y su pasión por la justicia la llevarán a enfrentarse a las convenciones sociales y a luchar por su felicidad. Las familias de los protagonistas, los Demir y los Kaya, son dos clanes poderosos y enfrentados, que se disputan el control de un imperio empresarial. Sus líderes, los patriarcas Ali Demir y Hasan Kaya, son hombres implacables y vengativos, que no dudarán en utilizar cualquier medio para alcanzar sus objetivos. La serie explora temas como el amor prohibido, la venganza, el honor, la ambición y la lucha por la libertad. Los protagonistas, atrapados en una red de intrigas y manipulaciones, deberán tomar decisiones difíciles y enfrentarse a las consecuencias de sus actos. La ambientación de la serie es lujosa y elegante. Los escenarios, que incluyen mansiones imponentes, oficinas modernas y restaurantes exclusivos, reflejan el estilo de vida de la alta sociedad turca. Los vestuarios, diseñados por reconocidos modistas, son sofisticados y glamurosos, resaltando la belleza de los actores y la opulencia del entorno. La banda sonora original, compuesta por baladas románticas y melodías dramáticas, acentúa la intensidad de las emociones de los personajes. La fotografía, cuidada al detalle, captura la belleza de los paisajes urbanos y la expresividad de los rostros de los actores. Se ha filtrado información sobre algunos giros inesperados en la trama. Al parecer, el matrimonio arreglado entre Cem y Leyla no es tan fortuito como parece, sino parte de un plan secreto urdido por uno de los patriarcas para destruir a la familia rival. Y el verdadero amor de Leyla no es Cem, sino un hombre misterioso que aparece en su vida y le ofrece una salida a su infelicidad. Los fans están especulando sobre el final de la serie. Algunos creen que Cem y Leyla lograrán superar sus diferencias y encontrar el amor verdadero, uniendo a sus familias y poniendo fin a la rivalidad. Otros temen que el odio y la venganza sean demasiado fuertes y que la historia termine en tragedia. Lo que sí está claro es que Entre el fuego y la ceniza promete ser una serie llena de pasión, drama y romance, que te mantendrá al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. Por último, quiero recomendarles una serie que promete ser diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora, La ciudad invisible. Esta producción combina elementos de ciencia ficción, fantasía y drama social, y nos transporta a una Estambul futurista y distópica, donde la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, pero las desigualdades sociales se han profundizado aún más. La serie narra la historia de un grupo de jóvenes marginados que descubren la existencia de una ciudad oculta, habitada por seres con poderes sobrenaturales, que luchan por proteger el equilibrio entre el mundo humano y el mundo espiritual. Lo que nadie te cuenta sobre esta serie es que el equipo de producción trabajó en estrecha colaboración con arquitectos, diseñadores y artistas digitales para crear una visión innovadora y sorprendente de Estambul en el futuro. Se utilizaron técnicas de realidad virtual y aumentada para recrear los escenarios de la ciudad oculta y para dar vida a los seres sobrenaturales que la habitan. Además, la serie aborda temas sociales relevantes como la discriminación, la pobreza, la contaminación y la pérdida de identidad cultural, lo que la convierte en una producción comprometida y con un mensaje importante. Se dice que el director de la serie, un joven talento emergente del cine turco, se inspiró en clásicos de la ciencia ficción como Blade Runner y Akira para crear una atmósfera visualmente impactante y una narrativa original.
La ciudad invisible se adentra en un futuro cercano donde la tecnología omnipresente ha exacerbado las diferencias sociales y ha creado un abismo entre los que tienen y los que no tienen. Estambul, una ciudad vibrante y llena de historia, se ha transformado en un laberinto de rascacielos y callejones oscuros, donde la vida humana se ha deshumanizado y la naturaleza ha sido relegada a un segundo plano. Los protagonistas, un grupo de jóvenes marginados, son los habitantes de los barrios bajos de la ciudad. Han crecido en la pobreza y la exclusión, y han aprendido a sobrevivir en un entorno hostil y despiadado. Sin embargo, a pesar de sus dificultades, conservan la esperanza y la determinación de cambiar su destino. La ciudad oculta, un refugio para los seres sobrenaturales, es un lugar mágico y misterioso, donde la naturaleza y la espiritualidad se. Sus habitantes, los Perles, son seres con poderes especiales que han vivido ocultos durante siglos, protegiendo el equilibrio entre el mundo humano y el mundo espiritual. La serie explora temas como la desigualdad social, la discriminación, la contaminación, la pérdida de identidad cultural y la importancia de preservar la naturaleza. Los protagonistas, al descubrir la existencia de la ciudad oculta, se unen a los Perle en su lucha por proteger el equilibrio del mundo y construir un futuro mejor para todos. La escenografía de la serie es impresionante. La Estambul futurista, con sus rascacielos imponentes, sus calles iluminadas con luces de neón y sus barrios bajos destartalados, se convierte en un escenario visualmente impactante. La ciudad oculta, con sus bosques exuberantes, sus ríos cristalinos y sus construcciones ancestrales, es un lugar mágico y misterioso, que contrasta con la frialdad y la deshumanización de la ciudad moderna. Los efectos especiales, de última generación, dan vida a los seres sobrenaturales y los eventos fantásticos que se narran en la serie. La banda sonora original, compuesta por música electrónica y melodías tradicionales turcas, acentúa la atmósfera futurista y mágica de la serie. Se ha filtrado información sobre algunos giros inesperados en la trama. Al parecer, la tecnología que domina la Estambul futurista no es tan avanzada como parece, sino que esconde un secreto oscuro que amenaza con destruir el mundo. Y los Perle no son tan benevolentes como parecen, sino que tienen sus propios intereses y motivaciones, que no siempre coinciden con los de los humanos. Los fans están especulando sobre el final de la serie. Algunos creen que los protagonistas lograrán unir fuerzas con los Perle y detener la amenaza tecnológica, construyendo un futuro más justo y sostenible. Otros temen que la ambición humana y la manipulación tecnológica sean demasiado fuertes y que la serie termine en un desastre ecológico y social. Lo que sí está claro es que La ciudad invisible promete ser una serie llena de acción, fantasía y reflexión social, que te hará cuestionar el rumbo que está tomando nuestra sociedad y la importancia de preservar la naturaleza y la cultura. Y bien, amigos, hasta aquí llegamos con las recomendaciones y los secretos revelados de las series turcas que no te puedes perder en el 2025. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el futuro de las telenovelas turcas y que estén tan emocionados como yo por ver estas producciones. En resumen, hemos explorado 4 series imperdibles: Sombras del Bósforo, un thriller psicológico con un oscuro secreto familiar; El legado de la luna, una aventura fantástica en los paisajes mágicos de Capadocia; Entre el fuego y la ceniza, un drama familiar lleno de pasión y traición; y La ciudad invisible, una visión futurista y distópica de Estambul con un mensaje social importante. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas que añadir a su lista de pendientes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Conocían alguno de los secretos que les he revelado? ¿Hay alguna otra serie turca del 2025 que les gustaría que analizara en un futuro vídeo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas recomendaciones y análisis. Recuerden que juntos podemos seguir descubriendo y disfrutando del maravilloso mundo de las series turcas. Hasta la próxima.